Buenos días, estamos en el programa de Casa Quintil Valparaíso, cotorreando sin jaula. En este día vamos a conversar acerca del sueldo mínimo, la renta básica universal y el IFE ampliado. Están con nosotros como invitados Marcos Braunchi, que ligerito se va a integrar con nosotros, Renato Rivera y Daniela Muñoz. Y los moderadores en este sentido es Antonio Coloma y Roberto Yocota. Creo que es importante para comenzar que nos presentemos cada uno de nosotros. Yo soy, doctor en economía, trabajé como investigador en la Universidad de Leipzig y después fui gerente de finanzas de la Stadtwerke Halle, y volviendo a Chile he sido profesor de la Universidad de Valparaíso en la Escuela de Ingeniería en Negocios Internacionales y recién, jubilado. Daniela, te doy la palabra para que tú te presentes. Gracias, Roberto. Buenos días a todos y todas quienes nos escuchan. Mi nombre es Daniela Muñoz Ávila. Yo soy la presidenta, según la señora, de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud Viña del Mar Petorca. Por ende, represento a parte de los profesionales de los hospitales de nuestro servicio de salud Viña Quillota. Perfecto. ¿Tú, Marcos? Gracias, buenos días Daniela, Roberto, Antonio y a quienes nos escuchan. Mi nombre es Marco Brauchi, yo vengo del mundo de la representación gremial, tengo una actividad, digamos, de iniciativa microempresarial en Valparaíso hace muchos años. Soy presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, de Avalpo AG, que es una organización específicamente del área de los servicios turísticos, y por esa vía tengo representación elegida en el directorio de la Corporación Regional de Turismo, donde soy director y tesorero elegido, digamos, por los pares privados, por así decirlo, porque el seno de la Corporación Regional de Turismo tiene dos representaciones. Me tomo un segundo. 4 directores que son nominados y representan las sensibilidades o bancadas de alguna manera de los CORE, de los consejeros regionales, que son directamente representantes de ellos, por lo tanto no tienen un carácter democrático. Y por otro lado hay 4 directores que venimos desde el mundo más de la iniciativa privada, que sí somos elegidos por nuestros pares. Perfecto. Voy quedando yo nomás. Mira, el perfil mío es de que fui dirigente en el año 73, ¿no? Cuando viene el golpe militar. Dirigente en Temuco, ¿no? Y tuve que salir, bueno, fui detenido y fui torturado y además salí al exilio, ¿no? Tuve 35 años en el exilio y volví de nuevo a Chile el año 2006, ¿no? Y inmediatamente al regreso me incorporé de nuevo a los trabajos, ¿no? De la comunidad, de los territorios, de la política, del partido político al cual yo pertenecía. En fin, he sido un dirigente más político que otra cosa, ¿no? Fui dirigente estudiantil muchos años también, antes del 73, y bueno, eso me permitió llegar también con toda la fuerza de poder seguir luchando, ¿no? Eso nomás. Perfecto, Antonio. Renato, nos estamos recién presentando, te saludo en nombre de Casa Quintil y por favor te pido que también te presentes como tal, para empezar, antes de empezar el conversatorio. Renato, ¿me escuchas o no? Tiene el micrófono apagado. Estás en muti. No se te escucha nada. Me estoy desmuteando. Ahora sí. Sí. ¿Y ahora?
Sí, ¿Me escuchan ahora mira, o no? sí. nos acabamos de presentar cada ¿me uno de escuchan? nosotros para que la audiencia sepa de quién están hablando. Sí. Y faltas tú nomás que te presentes. Bueno, antes que todo, saludarlo a ustedes, agradecerle a Casa Quintil la invitación. Bueno, yo me llamo Renato Rivera Valdés, soy profesor de Historia y Geografía de profesión y actualmente secretario general de la CUT Provincial de Valparaíso y habiendo sido dirigente regional del Colegio de Profesores, quinta región. Y bueno, y agradecer la invitación, finalmente. Perfecto. Gracias, Renato. Bueno, como saben, el tema es salario mínimo, la renta básica universal, el IFE y todo lo que de ello se desprende. Así que damos la palabra a quien quiera, de los invitados, quiera comenzar. Marcos, ¿qué planteas tú al respecto? Me gustaría, bueno, yo quiero reiterar que Casa Quintil me permita conversar con quienes van a vernos y escucharnos. Lo quiero decir porque me interesaba mi participación respecto a eso. La CUT desde marzo, junio y marzo del 2021 ha hecho propuestas respecto de zanjar la contradicción a propósito del estado de catástrofe, que es establecer un plan de emergencia. Y un plan de emergencia enfrentado también al plan de emergencia del gobierno, que nos parecía que no reunía las tres características fundamentales: la universalidad, la priorización y finalmente la inversión por parte del Estado respecto de resarcir las afectaciones de la mayoría de las familias y en particular de trabajadores y trabajadoras. Y en ese trance tremendo que significa la pandemia, nosotros establecimos tres ideas fundamentales. Primero, la priorización, ahí el plan de emergencia, y que le salía el paso a las conductas financieras del gobierno. Es decir, habíamos sido opositores al ajuste fiscal, nos habíamos enfrentado a Briones por el tema de la austeridad en el gasto social, estábamos absolutamente contrarios a la flexibilidad laboral de la ley 21.227 y la ley 21.220 sobre teletrabajo, y también nos habíamos enfrentado al gobierno a propósito del debilitamiento del tejido de las pymes, y finalmente habíamos denunciado la excesiva y protuberante concentración de la riqueza en el 10% más rico del país o en el 1%. Eso nos dio como resultado señalar en las tres propuestas y en la última que se discutió en la Comisión de Hacienda del Senado, haber discutido algunas cuestiones que nos parecían importantes, entre ellos el tema de la renta de emergencia, universal de emergencia, que era distinta al IFE y que, por cierto, establecía el criterio del borde de alcance, que era como base 500.000 pesos y más, que fuera universalmente universal, valga la redundancia, y que finalmente paliara de urgencia y se mantuviera en el tiempo en tanto se mantuviera el estado de emergencia. Y eso nosotros lo sosteníamos porque finalmente el Estado era capaz, porque hasta ahora los trabajadores y las trabajadoras habíamos sostenido la liquidez del funcionamiento de la economía, con 35.000 millones de dólares circulando a propósito del primer y segundo retiro del 10%, que el Estado tenía capacidad a propósito del Fondo de Estabilización de la Economía que mantiene el Banco Central, también la reserva de pensiones, que son como 10.000, 11.000 millones, el anterior son como 9.000 millones, y también la compra de deuda por alrededor de un 5% del PIB, que significaba otros 15.000 millones. Por lo tanto, el Estado sí tiene capacidad de resolver los problemas de verdad de las familias, todas, de las regiones distintas y a lo largo del país. O sea, ¿y de qué se trataba la remuneración? Mantener una remuneración más allá de las letras chicas, de las consideraciones, más allá de las estadísticas del INE, y también insistir, tal como lo dijo la OIT del principio de la pandemia, estimular también y resarcir la liquidez y la fluidez de las pymes, porque finalmente nosotros como trabajadores tendremos algunas diferencias con las pymes en términos de las buenas prácticas laborales, pero es una cuestión que
se resuelve en el tiempo, por lo tanto no lo vamos a resolver y tenemos que resolverlo entre el 15 y 16 cuando empecemos a construir una nueva constitución y establezcamos una relación distinta entre la contradicción capital-trabajo. Además, también teníamos el tema de efectivamente entrar a discutir de verdad el decreto 3.500 y finalmente porque los 10% van en directa relación a colisionar con el fundamento del sistema de AFP y que en buena hora entrar a discutirlo y a resolverlo. También entramos en el tema de la sostenibilidad del empleo, tanto en la región, que nosotros exhibimos cifras de 2 dígitos, como nacionalmente. También en el tema de la seguritización de los trabajadores, porque nosotros, si bien es cierto, nunca vamos a estar de acuerdo, o sea, desacuerdo con la priorización respecto al adulto mayor y los niños en las campañas de vacunación. Lo lógico, lo que uno espera, es que se vacune paralelamente a los trabajadores, que finalmente somos los que nos levantamos todos los días a poner en movimiento la economía. Entonces, esos absurdos que se han dado, más otras medidas que más de largo alcance, porque en el tema de la priorización le seguía también el de la construcción o de la reconstrucción. ¿Cómo vamos a reconstruir también? Porque finalmente buena parte del tejido económico a propósito del coronavirus se ha ido desmantelando, porque el modelo en su esencia es eso, es poner el acento en aquello que renta, no en aquello que sostiene la vida de los chilenos y chilenas. Y por lo tanto también, sin duda, eso es un ejercicio que se tiene que dar en el marco de lo que va a ocurrir o debe ocurrir el 15-16, con las 4 elecciones y posteriormente con la elección de las presidenciales. Entonces, eso a grosso modo. Y también salió el tema del salario mínimo, que año a año se discute. Yo alguna vez hice la historia del salario mínimo. El salario mínimo nace por allá por 1914 y finalmente el objetivo era en los países más desarrollados y en particularmente en Australia, ex colonia británica, ingresar como conducta de entrada para todos los trabajadores y trabajadoras jóvenes que se incorporaban, cosas que tuvieran una base al menos remuneracional en la que sostenerse y que ningún empleador tuviese como posibilidad de rebajar eso. Pero finalmente se quedó como uso y costumbre en el establecimiento de una norma regulatoria de remuneraciones que no nos parece, y por cierto nosotros seguimos insistiendo en que finalmente el salario mínimo se tiene que igualar con lo que estamos diciendo, que es la renta de emergencia, que oscile por sobre, entre 500 por sobre los 500, porque finalmente de una vez por todas hay que entrar a discutir la sostenibilidad de la familia, no la sostenibilidad de algún grupo del legislativo, sino que la sostenibilidad de las familias chilenas y chilenos que todos los días se levantan a producir y a construir el país. Y finalmente en eso estamos, porque vericuetos más, vericuetos menos, el gobierno intenta robar las iniciativas a propósito de mandando leyes con urgencia que no van al fondo, no van en la forma, no tienen ni la cobertura y por cierto no tienen ni el diseño que necesariamente necesita el país para enfrentar esta emergencia, que no se va a ir porque el ministro París lo diga. O sea, nosotros somos absolutamente renuentes a sostener los dichos del ministro París. No es el mejor ministerio, no es el ministerio con más historia reciente en la salud pública. Por cierto, el país tiene mucha historia en la salud pública, pero no con estos gobiernos, y seguramente la fe pública también la tenemos bastante mediada respecto a reconocer o a entender o a escuchar y acaso hacerle caso a los dichos del ministro, cuando finalmente todo lo que ha sostenido el ministerio por la vía de los ministros ha sido contrario a la verdad, a la realidad, a la urgencia, a la necesidad, y a ponerle coto al mandato del 19.1, que es decir, que el Estado está obligado a sostener la vida de cada uno de los chilenos y chilenas. Eso es lo que quisiera decir para no gastar más tiempo y permitir intercambiar ideas con todos. Yo te agradezco que hayas dado todo el marco, a pesar de que te metiste en todos los temas de un viaje. Entonces, para hacer un conversatorio, mejor tratemos de meternos en cada uno de los temas. Si es necesario meter todo, pero tratar de
para que podamos para que se haya conversación e intercambio de opiniones más, porque si nos metemos en todos, vamos a estar todos hablando de todo y no entramos en cada uno de los temas. Bien, ¿qué es lo que opina Marco y Daniela al respecto? Daniela, ¿quieres? Dale. Sí, brevemente coincido con el diagnóstico de Renato completamente, porque básicamente siento que ese es el gran problema de fondo del tema. La mirada que ha habido de política pública para hacer frente a la pandemia ha sido totalmente desde el punto de vista económico, de cuidarle el bolsillo al mismo modelo, al mismo grupo que concentra la participación del mercado. Y que lo hemos visto, o sea, tenemos las noticias, tenemos la evidencia de cómo ciertos conglomerados se han enriquecido groseramente, aun cuando estamos en pandemia, donde a la final estas ayudas salen efectivamente del bolsillo, de la capitalización, de los ahorros, entre comillas, que los ciudadanos con mucho esfuerzo han podido hacer, a través a veces de los mismos impuestos, de sus empleadores, etcétera, y donde se les sigue cargando este gasto, esta carga de la crisis a las pymes, a los pequeños empresarios, y no hay una visión real de protección a la seguridad social y en general a una serie de derechos fundamentales que debiese el Estado, independientemente del gobierno que sea, asegurar. Entonces, claro, tenemos la problemática que el costo de la vida en Chile es altísimo, porque todos los servicios sociales básicamente hay que pagarlos, hay que costearlos, hay que pagar por educación, hay que tener vivienda. O sea, a mí me impresiona que después de tantos años, habiendo hecho un trabajo extraordinario en todo sentido, hoy día volvamos a tener focos de desnutrición, teóricamente una epidemia que estaba resuelta, y hoy día volvemos a tener focos de desnutrición. El 65% de nuestros niños de quinto básico están malnutridos, pero por exceso. O sea, la alimentación en Chile es groseramente mala para ciertos grupos, si es que no pueden, si es que no tienen la capacidad de costearla. Y ahí a ese problema vamos. Entonces, claro, vemos, por ejemplo, en las noticias del último día cómo sube el precio del gas a 20 lucas los 15 kilos. O sea, es muy difícil vivir en este país con esa lógica económica y donde, insisto, derechos fundamentales debiesen estar asegurados de otra manera. Entonces, es muy triste ver la catástrofe que significa en cualquier familia una enfermedad. Porque, claro, van a ser medicamentos, va a ser tratamientos, va a ser buscar maneras. Y, claro, la respuesta básicamente, históricamente ha sido haga un rifa, haga un bingo, búsquesela. Y en la final son nuestras propias redes, la asociatividad que logramos lograr como pueblo, la que la final nos sostiene. Entonces no hay una mirada, insisto, de protección social como política pública que se haga cargo de todos estos factores. O sea, podemos mencionar literalmente todos los factores que sostienen la vida que en este país no están bien. Y lo sabemos y lo sentimos, y por eso nos embarcamos en este cambio constitucional que también se siente muy inseguro, porque al final ese es el concepto como principal, no solo ahora en pandemia, sino que desde antes, de inseguridad, de sentirse violentado permanentemente y violentado por quienes teóricamente debiesen proteger. Entonces sí, coincido con Renato, de que han habido montones de propuestas de cómo subsanar esto, de que falta obviamente la voluntad política, en este caso, de resguardar a la gente y a sus condiciones y meterse, entre comillas, la mano al bolsillo en ciertos lugares, porque el dinero en Chile hay. El punto es que está pésimamente repartido y todos lo sabemos desde siempre jamás. O sea, los índices económicos, ustedes que son más entendidos en la materia, los conocen perfecto. O sea, somos uno de los países más desiguales, donde la torta se reparte pésimo. Entonces, claro, hay muchos temas que atender profundamente y donde básicamente las ayudas que hemos tenido en este tiempo de pandemia no han logrado acercarse en ningún caso a criterios como la universalidad, porque más encima desconocen, cosa que también lo siente la gran mayoría de la gente, que están totalmente desconectados, que la política que está hoy día diseñando políticas públicas está sumamente desconectada de la realidad de todos nosotros. Entonces, ese también es un tema bastante complejo. Me quedo hasta ahí para dar la palabra a otro grupo. Muy bueno, sí. Yo creo que aquí se dio el caso de justamente el 18 de octubre, de todo lo que significó el 18 de octubre frente a las demandas sociales, los derechos sociales, y después viene de seguido el golpe de la pandemia, que justamente los problemas del 18 de octubre ya no hay forma, digamos, de verlos de otra manera. Necesitamos un país más solidario, necesitamos cómo garantizar estas necesidades mínimas, ¿ah? Y al mismo tiempo vemos la diferencia
Es increíble, pero cómo ha subido la riqueza en este tiempo de pandemia. Cómo gente incluso se ha aprovechado de la pandemia para aumentar su riqueza y mientras otra gente está pero muriendo de hambre. Eso. Marcos, ¿tú qué es lo que Gracias. planteas? Hoy me recuerdo que la semana pasada Daniela me hizo una precisión súper buena que me la apropié, digamos, y a raíz de que lo que señala, digamos, en este escenario precisamente que tiene que ver con la constituyente, refuerzo también el carácter abierto y optimista, informado, como me dijo Daniela, lo tengo anotado, lo dejé anotado en el cuaderno, respecto a un escenario donde la recuperación de la soberanía de los derechos está instalada. Responsabilidad nuestra, responsabilidad informada nuestra, es lo correspondiente a cómo podemos llegar, digamos, a este abierto escenario de elección de los constituyentes. Y eso tiene que ver un poco con lo que planteaba Daniela, o sea, aquí está instalado en el fondo, digamos, subyace que lo que tenemos que cambiar es el paradigma relacional que tenemos como sociedad. O sea, la Constitución, todos lo dicen los expertos del contrato social, sobre el cual vamos a establecer una nueva lógica de relación. Y eso precisamente tiene que ver con derechos, con igualdad, con acceso, con capacidad de pensar el futuro para cada uno de nosotros de manera distinta. Y eso tiene que ver con buen vivir. O sea, recuperar la capacidad del buen vivir tiene que ver con recuperar o generar un nuevo paradigma relacional que nos permita como sociedad mantenernos los próximos 100 años. Es imposible pensar que Chile va a seguir igual después del 15 y 16 de mayo. O sea, no podría ser, no, bajo ninguna lógica, digamos, ningún libre pensador que se dedica a estimar, digamos, cuál va a ser el escenario de nuestro país, puede asumir que si no cambia el paradigma, vamos a resistir. O sea, estamos en una situación de crisis, no solamente de crisis de representación, de legitimidad social, económica, sanitaria, y ese es un componente, o esos 5 componentes del cóctel perfecto para, por un lado, desde el ámbito del escenario abierto, optimista, cambiar, y por otro lado, si no cambiamos, efectivamente, tenemos instaladas las bases para que nos vayamos a pique, digamos. Y eso, respecto a lo que decía Daniela, y insisto, me acordé mucho de su precisión, y me voy a hacer cargo de lo que decía Renato, en el siguiente término. En general, y la semana pasada lo señalaba, las pymes, efectivamente, un modelo que en un 95% un modelo de subsistencia. Al igual que las familias chilenas, las pymes en Chile son un modelo de subsistencia en un 95%. Solo un 5% es un modelo de acumulación. ¿Qué supone eso? Que ese 95% escasamente genera los ingresos propios para la subsistencia, para sus trabajadores o colaboradores o como se denominen, para sus equipos que lo componen, ¿te fijas? Y a eso, y en esos espacios, ese 95% también representa lo que está instalado en términos de esta relación, porque seguimos, mira lo poderoso que es el modelo, porque nos mantiene discutiendo, conversando o intentando ampliar los márgenes de un salario o de un ingreso mínimo o de una denominación técnica como el IFE, porque los neoliberales son muy buenos para ponerle tips a las distintas herramientas. El IFE, el AFE, o sea, todo lo denominan muy bien porque están pensando en el Excel, y el Excel no les va a permitir en el primer cuadro o columna poner más de 10 caracteres, ¿te fijas? Entonces, nosotros, cuando digo cuando digo que las pymes, y no las pymes porque
en Chile hay 1.100.000 iniciativas privadas de menor tamaño, dentro de las cuales podemos caracterizar los primeros. Hay 200.000 empresas unipersonales. ¿Qué significan? Aquellas personas que nosotros ubicamos en nuestros barrios, en nuestros cerros, en nuestras comunas, que desarrollan una actividad de subsistencia. Llámese de la categoría como se llame, comercio local, amasandería, puestos varios, las menestras, lo que nos abastece, esos son unipersonales. Luego hay 400.000 MIPYMES, que son pequeñitas, pero que tienen una estructura un poquito más soportante de algunos registros jurídicos administrativos y en muchos casos esos 400.000 representan MIPYMES formalizadas. Y tenemos 500.000 pymes, que de esas cerca de 150.000 representan, representan el modelo de acumulación, ¿ya? Por lo tanto, nosotros de alguna manera somos como una familia que también estamos cruzados por la desigualdad. Y yo lo explicaba la vez anterior, o sea, pensar en la brecha salarial hoy día, pensar en que se discute a propósito que los 326.500 pesos se está discutiendo si se incrementa a 12.000 o 10.000, da lo mismo. O sea, lo que no podemos seguir pensando en que la discusión se va a hacer sobre los márgenes o los límites que nos ponen hoy día. O sea, yo creo que eso es lo que estamos cambiando. Espero no equivocarme con mis candidatas y mis candidatos, digamos, ¿ya? Pero de alguna manera, en el fondo, lo que estamos buscando es ampliar esos límites, porque no es posible seguir pensando en eso. No es posible seguir pensando en un salario mínimo que es de 326.500 pesos, cuando para superar la línea de la pobreza, una familia de 4 integrantes necesita cerca de 640.000, 650.000 pesos. Entonces, hay registros económicos que a toda luz representan una instalación de desigualdad, de desprotección y de abuso. Es decir, hemos soportado una explicación muy técnica respecto a una instalación de herramientas o de denominaciones que tienen que ver con los ingresos familiares, los ingresos de las trabajadoras o de los trabajadores, pero que a todas luces no resisten ningún análisis. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar hoy día, por supuesto. Mira, la experiencia del mundo nuestro no es tan diferente como la experiencia del trabajador asalariado. Y es más desprotegida, porque desde el punto de vista nuestro, la autoexplotación es sin límite. O sea, yo tengo colegas, mujeres, que son profesionales, que han optado por tener un negocio porque no encontraron dentro de su profesión un empleo formal asalariado y han desarrollado iniciativas privadas y trabajan entre 12 y 14 horas. Además son dueñas de casa, además son madres y padres de familia. Es decir, esa experiencia la conocemos muy de cerca, ¿ya? Entonces, lo que podemos explicar, como decía Renato en su diagnóstico, que fue pero espectacular, esas instalaciones de desigualdad, de diversidad, de injusticia, también la vemos por este otro lado. Somos una representación más. Hoy día, tal como lo ha hecho y como lo explicaba súper bien Daniela, que las familias han tenido que soportar con ahorros propios la crisis económica a propósito de la crisis sanitaria, porque el gobierno, el Estado, lo que ha hecho es jugar al término de la negociación para poner o 10 o 20 pesos más respecto de un requerimiento que está instalado y que todos transversalmente, todos, porque hoy día hasta el Moreira, ¿no es cierto?, le ha dicho que es escaso lo que plantean, ¿no es cierto?, hasta la Isquia Siches. Entonces, no es que el Moreira cambió y se puso bueno, no se puso bueno como dijo París o Mañalich como el coronavirus, no se puso bueno, sino que porque alcanza a caminar 10 metros en la calle y saber que su conductor, su chofer o que con quien le toca relacionarse del mundo real, le dice que están hablando pelotudeces. O sea, que 60.000, que 50.000 o 40.000 no alcanzan a ser un modelo, pero por cierto, no es que se ponga bueno. Entonces,
Lo que tenemos que cambiar de conjunto es precisamente que el modelo relacional de ingreso y de justicia salarial se modifique. Pero eso nosotros, en el mundo nuestro, lo vamos a poder hacer cuando tengamos un Estado que tenga una política pública que también apunte a establecer bases de fortalecimiento y aseguramiento de la sobrevivencia de nuestra actividad. ¿Por qué? Por una razón súper simple. De los 8 millones de trabajadores que tiene el país, 8 millones de trabajadores en la fuerza del trabajo en Chile, 8 millones, cerca de 5 millones y medio son de MIPES, pymes y unipersonales. ¿Por qué? Porque este sistema económico lo que permitió es que cruzar la línea del trabajo formal y asalariado era muy fácil. ¿Por qué era muy fácil? Porque era la jibarización del Estado comprometía la posibilidad de fortalecer iniciativas que fortalecieran precisamente el trabajo formal y asalariado. Y entonces, en este modelo de libertad, entre comillas, cruzar la línea a la independencia y al riesgo económico era uno de los pilares que ha promovido el Estado, que han promovido todos estos gobiernos en el modelo neoliberal. Entonces, ¿qué es lo que pasaron? 5.600.000 trabajadores a este mundo del emprendimiento y son responsabilidad del Estado. Porque si hoy día Daniela decía y Renato también, tenemos cifras de 2 dígitos, o sea, estamos hablando que tenemos instalada un nivel de desempleo de cerca del 25% real. Eso es. Si la capacidad de aguante para finales de este año, que supuestamente hay una apertura, una cierta apertura de la crisis sanitaria después que se acabe la vacunación, si no hay capacidad de aguante para este modelo de emprendimiento que representan 5.600.000 trabajadores, en la práctica, lo que va a ocurrir es que vamos a estar hablando que vamos a terminar un año con la peor Navidad, por así decirlo, porque vamos a tener no 23%, sino que vamos a tener sobre el 30% del desempleo. Y eso es real, así de real. Entonces, no solamente va a estar instalada la desigualdad respecto al ingreso o al salario, sino que va a estar instalada la posibilidad de tener o generar ingresos para las familias desde nuestro mundo. Yo me pregunto, perdón Roberto, me pregunto y le pregunto también a ustedes, ¿no? ¿Por qué esta desconfianza, ¿no? de la ciudadanía hoy día contra los políticos y contra los partidos políticos, ¿no? Es decir, los partidos políticos están, por supuesto, en una muy baja aprobación. El gobierno, por lo mismo, ¿no? Entonces, ¿será necesario profundizar demasiado en esta discusión y alargarnos, ¿no? en argumentar sin darle una respuesta real a lo que está pidiendo la ciudadanía desde abajo? Eso es lo que mayormente me preocupa. No estoy diciendo que los políticos no sean necesarios, ni que los partidos no sean necesarios. Lo que pasa es que el distanciamiento en este minuto es muy grande. Eso nomás quería agregar a lo que ustedes han dicho y que lo han dicho muy claramente, esta de la desigualdad, ¿no? Pero me preocupa fundamentalmente cómo vamos a salir de este hoyo y que este hoyo no se siga agrandando, porque tenemos 30 años después de la dictadura y después de estos 30 años después de la dictadura seguimos peor que antes y la desigualdad sigue peor que antes, ¿no? Eso nomás. Yo creo que es importante lo que dice Antonio, pero antes que eso, yo creo que hay que darle una vuelta a lo que ustedes mismos han planteado. Yo creo que lo que ustedes mismos han planteado, a través de cada uno de ustedes tres, es más o menos, dice que realmente hay un grupo ya instalado de supercapitalistas o grupo económico que realmente concentra toda la riqueza del país. Y de abajo, no solo, aquí no hay, la contradicción principal no es capital y trabajo, sino que la contradicción principal es monopolio
contra todo el resto del país, contra todo el resto de las empresas. Piensen ustedes, uno dice, por ejemplo, salario mínimo y lo eleva mucho. ¿Qué pasa con eso? Creas una inmensa también cesantía, porque si no hay distribución de esa riqueza para que las pymes y el resto de las otras empresas puedan sobrevivir, tampoco vamos a solucionar el problema. Yo creo que lo que Marco dice de que la cesantía puede aumentar un 30% y puede quebrar el país, 30, 35%, es algo real. Y es algo real porque aquí la distribución de todo lo que se crea, del valor de todo lo que se crea monetariamente, va solamente a un grupo. Y que son muy pocos. Y este grupo está tanto de capitalistas nacionales como extranjeros. Piensen ustedes que aquí tenemos, ¿cómo se va a desarrollar el país si tenemos una estructura productiva solamente de materias primas por un lado y de importación de productos elaborados de los países desarrollados para acá? O sea, eso es la estructura productiva que tiene el país, fundamentalmente. Y de servicio justamente para arreglar las cosas que se echan a perder de lo que importamos. Pero en el fondo esta es una división internacional del trabajo a la cual nos hemos subordinado. Los países imperialistas quieren materia prima de nosotros y quieren que seamos el mercado para sus productos elaborados. Y nosotros hemos aceptado. Ni siquiera la educación puede ser en este sentido un medio de movilización social, a pesar de todos los esfuerzos que se hagan, porque la persona que sale de la universidad, 1,3 o 1,4 millones de estudiantes que tenemos, ¿a qué es lo que sale? Si no tiene una estructura económica que le pueda dar empleo. Los cesantes ilustrados es algo real. Y no solo cesantes ilustrados, sino que endeudados hasta decir basta, no solo ellos, sino que toda su familia. Si no resolvemos eso, no vamos a poder. Y yo creo que solamente la Constitución, a veces le damos demasiado poder a la Constitución. Si necesitamos una Constitución que tenga el marco para que después por leyes con mayoría simple podamos realmente ir cambiando el país. Si no, vamos a poder tener todo metido en la Constitución tampoco, para resolverlo. Perdónenme que yo me explique, pero yo creo que es la base de cómo... Daniela, tú quieres... Sí, para complementar un poco lo que tú decías, les quería contar un poco de mi experiencia personal, en este caso, por ejemplo, con la educación. Yo soy cirujano dentista, tengo una especialidad también en periodoncia y implantología, que me pagué trabajando. Sí. El tema es que, por ejemplo, yo soy de la primera generación que entró ese primer año con estaba con la educación. En odontología, donde obviamente por ese tipo de carrera no te iban a dar ningún tipo de ayuda. Yo estudié en Valpo, viniendo desde Iquique, nacida en Arica. Claro, ambos papás profesores, con carrera universitaria profesor, entonces, claro, ni una ayuda al respecto de ningún tipo. El punto es que, ¿qué pasó ese primer año? Estamos hablando del 2006. Se lanza el CAE y por error del sistema se lo dan a los 3 quintiles con mayores recursos y no a los quintiles de menores recursos. Por error de sistema. Y así fue vendido el tema. Entonces, cuando tú preguntas, o en este caso, cuando el compañero aquí pregunta, ¿cuál es la desconfianza? Tiene que ver también con todas esas cosas que todos vivimos. O sea, yo en lo personal me siento de los seres humanos privilegiados de este país. En esa estructura de clases que teníamos que es tan injusta. Yo en verdad agradezco la oportunidad que el contexto que mis papás me dieron, pero aún así, por ejemplo, estoy endeudada eternos años con tremenda, por error del sistema, donde una serie de otros posibles compañeros ni siquiera pudo entrar a estudiar. Y ahí también, por ejemplo, uno se cuestiona que no hay regulación tampoco o un estudio serio de lo que se requiere para que el país efectivamente ande bien. O sea, me refiero al tipo de carreras. Entonces, claro, tenemos ciertas profesiones que están sumamente saturadas en el mercado, entonces el mercado ya no aguanta más de ese tipo de profesión. Entonces tampoco hay regulaciones en ese tema porque la educación universitaria es un lucro, es como lo principal, y eso pasa en general en una serie de servicios. Entonces, claro, nos vemos todos inmersos por una u otra,
que pareciera ser a veces un crédito solidario, un préstamo, una ayuda, un X, y a la final termina peor. El mismo tema para acceder a los beneficios también ha sido un tema importante en este último tiempo porque te pone muchas restricciones, o sea, parece chiste, pero te gastas el dinero que no tienes en fotocopias, en notario, por ejemplo, que me parece una estructura súper antigua y añeja, el tema de mantener notarías para certificar un papel que nunca te han visto, pero porque te exigen tener todo ese tipo de documentación para postular y eventualmente por X motivo no vas a lograr ninguna ayuda. Entonces, en sí mismo el sistema para acceder a las ayudas también tiene una serie de problemáticas estructurales profundas y pareciera que, claro, también es casi hasta maldadosa la manera en cómo se visualiza en general esta relación de todos con todos en la sociedad desregulada totalmente, o en este caso en un concepto tan profundo neoliberal de las libertades, donde vemos también montones de casos de corrupción donde están involucrados políticos, quienes son las leyes, o sea, lo último de lo que hemos sabido, ley de pesca, con Ortiz, que también es acá de la región. Entonces, ese tipo de casos, donde al final está toda la evidencia que se robaron o desapareció una cantidad de recursos importantes, o sea, millones de pesos, de dólares, ¿y qué pasa? Clases de ética. ¿Y qué pasa? Vuelven a salir electos. Entonces, claro, tenemos un problema también que nos responsabiliza a todos, pero en este caso, yo soy de las que creen que obviamente a mayor cargo, sobre todo electo popularmente, es mayor también la responsabilidad para los que están abajo y los que te eligieron. Y en este caso, obviamente, van todos los reclamos a lo más alto en este caso, a los políticos que tenemos hoy, para que se hagan cargo de la crisis que tenemos hoy y también tengan la capacidad de visualizar también lo que se viene. Yo creo que efectivamente, como no confío tanto en este proceso constituyente y es a largo plazo, que obviamente con una voluntad política distinta y la presión de todos nosotros podemos hacer cambios dentro del marco legal que todavía tenemos, que pueden ser sumamente importantes. Por eso les decía, hay una serie de propuestas que se han lanzado desde el principio, Renato las conoce perfectamente. En verdad, todos los sectores han lanzado propuestas, el punto es que la voluntad política ha sido negarse. Acá, lo que se exigía desde un principio, nosotros como salud, era que ante el desconocimiento de una pandemia, de una situación que amenaza tu vida, aquí se requería la protección de esa vida, o sea, tener las condiciones para poder quedarte en tu casa hasta que por lo menos entendiéramos mejor cómo hacer frente. Y eso no se dio, y hasta el día de hoy todavía no se da. O sea, el mismo problema que se genera con, por ejemplo, el postnatal de emergencia, donde, por ejemplo, detalles tan graves como esos días de ausentismo por misma instrucción del Ministerio de Salud son considerados el postnatal de emergencia y enfermarte de COVID dentro de los días de ausentismo con los cuales te pueden desvincular por salud incompatible. Entonces se dan casos de desvinculación de gente de la salud en este contexto y por ese tipo de visión. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir poniendo la prioridad en mantener el mercado, en mantener las formas precarias de generar, en este caso, utilidades a ciertos grupos de empresarios y asimismo hacernos los infelices con, por ejemplo, impuestos al royalty minero, que en estos últimos tiempos también han dado bastante bien, económicamente hablando, entonces, o el mismo tema de los impuestos a los súper ricos. Entonces, claro, hay múltiples alternativas. Eso. Perfecto. Yo creo que tienes toda la razón. Incluso dentro de eso, como lo que sí, si bien la Constitución tiene que ser el marco nomás, es bien importante cómo el movimiento social participa en la Constitución y en todo el proceso, ya sea a través de iniciativas populares, la revocación de la gente elegida cuando no cumple, ¿ah? O líneas o limitar la reelección de la gente también. ¿Ah? Gente que fue bien judicialmente demostrada culpable, ladrona. Exactamente. No, perdona, para reforzar lo que dice Daniela, no solamente con no responsabilidad, con delitos probados, porque esa es la verdad, no es que está hipotéticamente tratando de probarse, han sido sentenciados en causas judiciales, pero no solamente eso, sino que sobre eso y sobre esas conductas delictuales tenemos hoy día legislación que está en operación, y el argumento para no revocar ni anular esas leyes, particularmente la de pesca, es que
no se puede poner en riesgo el marco jurídico país. O sea, podemos ser todos los delincuentes posibles, podemos generar y levantar y proponer y aprobar una ley en un marco de ilegalidad sobre la base de actuaciones delictuales, pero esa ley, bajo todas esas condiciones, es legal. O sea, ese son parte de las construcciones que tenemos hoy día como país. Entonces, yo creo que ese es un poco yo concuerdo contigo, Daniela. Tenemos que, hoy día estamos viviendo un proceso que si no lo vemos con atención, es altamente riesgoso. ¿Cuál es el proceso? Hay 48 candidatos a la presidencia, candidatas, candidatos a la presidencia. Aparece otra candidata a la presidencia que es parte de este universo en donde el Parlamento tiene entre los dos máximos representantes de este sistema electoral que tenemos, por un lado el gobierno, representado por Piñera, y por otro lado el Parlamento, representado por el Senado y los diputados. Entre los dos nos suman el 10% y están haciendo un acuerdo el mínimo posible. ¿Qué es eso? Exacto. ¿Qué es lo que es eso? O sea, ¿a qué apunta eso? Cuando lo que deberíamos tener instalado hoy día, que no hay ninguna posibilidad, y a propósito de lo que tú dices, Daniela, no hay ninguna posibilidad de que esos acuerdos se puedan establecer, puedan efectivamente ser representativos de las demandas que han quedado instaladas y que son las que tenemos que resolver hoy día, si no están participando los movimientos sociales que efectivamente son los que están hoy día de una manera ética y con una ética y con una estética pulsando, presionando y forzando que efectivamente los cambios no sean paralizados a propósito de estos acuerdos siniestros. Han querido intitular esta posibilidad de negociación entre la senadora Proboste y Piñera como la no cocina. Pero es una cocina, si falta el actor fundamental. Es una pata que tiene es una mesa que tiene dos patas, le faltan las otras dos. Movimientos sociales, representación territorial. ¿Quiénes? Nosotros, ustedes, están en la calle, el vecino, la junta de vecinos, las asambleas territoriales por la nueva constitución. Todos estos movimientos son los que faltan ahí. Entonces, ese acuerdo no puede ser visado. O sea, yo creo que tenemos que estar súper alerta. Eso yo creo que yo creo que lo rescato de la semana pasada, Daniela, cuando tú hablabas. Ese precisamente es la atención y la información a la cual tenemos que poner ojo. Cierto, cierto. E incluso partidos que a pesar de que hayan sido condenados ciertos dirigentes, le siguen dando apañe. La UDI con Orpi, con un delincuente y un partido político. ¿Qué partido político puede avalar un delincuente? Renato, ¿qué es lo que planteaste? Renato. Bueno, en realidad es una reflexión más para largo, pero yo quiero hacer una especie de prolegómeno antes, porque mira, esto no lo vamos a resolver a través de los materiales, ni los falsos programas de debate, ni por los sociólogos, ni menos por las ONG. O sea que yo soy absolutamente contrario a tener cualquier base de posibilidad de resolver si la soberanía, cuando no los partidos, cuando no la ONG, y cuando no, comillas, esa especie de triunvirato que ha dado, que tienen este estado catatónico a la sociedad chilena, y que son los medios, los llamados intelectuales progresistas, y finalmente estos centros que ONG o similares, que sean también apropiados. Hoy día pretenden decirnos qué es lo que tenemos que hacer sobre el agua, sobre la soberanía, sobre el territorio, sobre el medio ambiente, como que si nosotros no viviéramos en el lugar que vivimos. O sea, yo soy de Belloto,
y Belloto es una vulgar plantación de caza, oye, y por lo menos alcancé a conocer la diversidad de pájaros y todo tipo de, de especies que pululaban en los cerros, que hoy día ya no existen porque son cazas. Pero la pregunta que yo me hago es a quién le preguntaron para hacer teorías, etcétera. Y lo mismo pasa en educación. Entonces, eso también yo creo que tal como de repente se ha hecho esta especie media con tufo a fascismo, no a los partidos, no a la política, que también hay que ponerlo, no porque lo digan jóvenes o viejos, tiene un asidero que no huela a fascismo. Eso, de hecho, Europa todavía no se ha sanitizado eso. Yo tengo la convicción que Alemania tiene bastante de eso, si no veamos la Merkel y otros, y varios países más también. Entonces, hay que tener cuidado de repente con hacer eco a esa cosa frenética de que esto se resuelve. Yo quiero citar un libro antiguo del siglo XVI, que finalmente es La utopía de Tomás Moro, que Tomás Moro escribe eso en plena destrucción de Europa, una guerra civil en Inglaterra, y quiere generar desde el punto de vista clásico un mundo de, recordemos que utopía significa lugar sin lugar, es decir, ese lugar no existe, el pueblo sin pueblo, la demos, el río sin río, el apótamo, etcétera. Entonces, es bien curioso eso y nos vamos a quedar en esa situación también. Yo tengo la convicción y la esperanza, tal como dijo acá nuestro querido panelista Brauchi, que agoreros, que ya estoy hasta la coronilla de agoreros que creen que nosotros no leemos. Yo soy profesor, no porque sea profesor leo, pero más allá del 15-16 efectivamente va a ser un Chile distinto, y si revisamos la historia de Chile, desde que llegaron los españoles todo ha sido cuesta arriba, independientemente que haya sido un Chile oligárquico, extraordinariamente excluyente, exclusivo de un grupo, todas esas cuestiones realmente también de repente a algunos les recuerdo que los historiadores en plena dictadura cuando más sacaron un manifiesto, y hoy día algunos se encienden con que quieren indicarnos y pululan entre los jóvenes diciendo que ellos son portadores de la verdadera historia y son premios nacionales inclusive. Entonces, yo de hecho a ellos los leo poco, casi nada, siendo profesor de historia y geografía. Siempre digo que yo he vivido parte de la historia, por lo tanto necesito que me la expliquen. Entonces, y vivo de mi trabajo, por lo tanto necesito que alguien me diga qué significa levantarse a las 5 de la mañana. Entonces, esas cuestiones también yo creo que hay que ser respetuosos y hay que decirle a quienes efectivamente pululan como gatos y que creen que nosotros sí, porque si el tema de la sabiduría no es un tema etario, independientemente que las culturas ancestrales sí lo sostienen, y yo no soy quien para rebatir eso, pero en general yo recuerdo bien a propósito de lo que dice Roberto, que después de la guerra en Montpellier, que es Suiza, se juntaron todos estas mismas élites años A y concibieron el surgimiento del neoliberalismo, el acuerdo, lo mismo que el consenso de Washington en los 90, y por lo tanto, y eso fue, yo no voy a cuestionar los exilios, pero hay algunos exilios y exilios también que significaron también que llegaran acá algunos y se apropiaran de esa tercera vía y finalmente nunca entendieron lo que era soberanía y finalmente terminamos en un Chile absolutamente excluido, no solamente por la cuestión geográfica de la cordillera de los Andes, sino que de espaldas a los procesos de Latinoamérica, o sea, Piñera en Táchira y hoy día en Cali, ¿qué? Y todos esos cantantes, ¿qué? Y los pensadores, ¿qué? Y esos programillas de televisión, ¿qué? Entonces, esas son las preguntas que hay que hacerse, por eso, de repente, en la política lo que no tenemos que permitir es el frenetismo, el falso sentido de la verdad. O sea, yo recuerdo cuando estaba en la Católica, ahí en el bandejón central, y yo sabía quién estaba a mi lado y no eran independientes. Nunca fueron independientes. Y estábamos enfrentando ahí la dura represión. Pero nunca yo estaba seguro que estuviéramos encapuchados, que no eran independientes. Yo eso sí estoy seguro. Nunca fueron independientes. Sí, el problema fue que la concertación desmontó y eso también desmontó la política comunicacional del Estado. Quien se hace llamar hoy día un académico del gobierno de Lagos que se jactó de eso. La mejor política de comunicación es la que no existe. Entonces, también eso no implica que los políticos en general y la política en general o los partidos políticos en general sean responsables. Sí, eso ha sido el discurso absolutamente, y eso no hay que tenerle miedo a decirlo con calma, decirlo con respeto.
el fraude intelectual, el contrabando ideológico siempre ha existido, entonces hay que tener cuidado con eso. Yo no tengo ningún problema en eso, no ando levantando el puño, creo que la inteligencia tiene que ser capaz de resolver. Y finalmente, Roberto, yo quiero decirte también con mucho afecto, ¿no?, con tu hijo también, que si hay algo que sí hay que recuperar en el mundo social, en el mundo político, en el mundo sindical, que yo eso sí se lo digo con mucho afecto a los dirigentes, es el carácter intelectual. O sea, ser trabajador no significa carecer de ello. Yo pique, tenga chuzo, pala, carretilla, lo que sea, una de las grandes virtudes del gobierno de la Unidad Popular es que nos sentábamos a la mesa, pues yo fui de familia, me crió mi abuela, nos sentábamos toda la mesa y había tiempo de sentarse a la mesa, siendo tan pobres como éramos, pero la familia se sentaba a la mesa y conversaba. Y salías a la calle y conversabas con tu vecino. Y en la junta de vecinos funcionaba para lo que era, porque esa política de promoción popular no fue autoría intelectual de Frey, fue resultado de las necesidades de una sociedad que compartiera su penuria. Entonces, eso yo creo que hay que salirle a decir también a la gente que no se está descubriendo la pólvora, no hay salida. La Constitución no es un fetiche, pero es tal como dijo Lauche, es un gran acuerdo social que, por cierto, no excluye a nadie, pero tiene que haber una correlación de fuerzas necesaria para poder seguir avanzando en todas aquellas cuestiones acuciantes. Yo finalmente quiero decir que últimamente, en mis últimos años de vida de profe, que valoro los padres de Daniela. O sea, yo pagué mi crédito, o sea, siendo profe, porque yo creo profundamente y fui educado en que lo que te da el Estado tú lo tienes que devolver también. O sea, hay cuestiones de convicción ética también, más allá de la pauperización, la pobreza, la miseria, que no tienen que cambiar. Yo devolví siendo profesor nomás. Entonces, esas cosas, yo creo absolutamente en la posibilidad de tener un Estado distinto. Entonces, yo quiero compartir eso con usted y generalmente es bueno conversar esto también. Sí, muy corto, sobre esto de la decencia de la política. El financiamiento de la política llega hasta el día de hoy, hasta este minuto, ¿no? Los candidatos hoy día financiados por Ponce Lerú, por ejemplo, ¿no?, a quien se le vendió, compraron Soquimich cuando el gobierno de no Frei Montalva, sino que Frei Ruiz Tagle, vendió el litio, le vendió el litio a Ponce Lerú por 30 años. Y eso, el señor Ponce Lerú hoy día financia muchos candidatos hoy día de la política. Él fue sentenciado en un proceso y lo sentenciaron a pagar 150 millones de pesos, pero él fue al Tribunal Constitucional para decir que era un exceso lo que le estaban cobrando. Entonces el Tribunal Constitucional le bajó los 70 millones de pesos que le estaban cobrando, se los bajó a 3 millones. Entonces, porque era desproporcionado lo que le estaban cobrando. Entonces, uno dice, luego esta misma ley de estos 30 años se discutió en el gobierno de Bachelet, ¿no?, de la nueva mayoría. Se discutió porque había que prolongarle estos 30 años o cambiar esta ley. Dejaron exactamente la misma ley. O sea que aquí, como decía Roberto y como decía Daniela, aquí hay muchos políticos involucrados que dicen, no, nosotros no teníamos nada que ver en la cocina, pero sí siguen teniendo mucho que ver con la cocina. Quería solamente decir que es increíble este financiamiento que sigue hasta el día de hoy y que nadie se atreve a ponerle paños para eliminar esto que está ocurriendo. Eso es lo más que quería agregar. Renato. Gracias, Daniela, Roberto y Renato. Oye, lo que pasa es que yo concuerdo con Renato que efectivamente ser joven no es garantía, ni tampoco es una condición.
es una característica, no es una condición. Ser joven no me provoca ni me asegura. Es una característica como cualquier otra. Así que absolutamente de acuerdo contigo. Mira, tengo que retirarme, pero solamente quería responder porque hay ahí una consulta que tiene que ver con Valparaíso y tiene que ver un poco con lo que hacemos nosotros, que tiene, ¿ya? Se cayó, ustedes saben que salió y con mucha difusión desde espacios, desde nichos electorales, digamos, para tratar de cargar con balas la ametralladora y disparar contra un candidato que va a la reelección, que es el alcalde de Charp, y desde la otra trinchera, ¿no es cierto?, sacan una .30 para señalar que Valparaíso se cae a pedazos. Voy a tratar de ser súper objetivo. Valparaíso, desde la nominación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que hace la UNESCO el año 2003, hasta el día de hoy, el Estado no ha dotado a Valparaíso, primero, del financiamiento y de un plan de gestión patrimonial que permita la difusión, la mantención y la recuperación. Todas las ciudades patrimoniales del mundo lo que tienen es un plan de gestión patrimonial que contempla al menos 3 dimensiones: recuperación, mantención y promoción del sitio. Eso es ineludible, porque si no el sitio ocurre lo que ocurrió ayer, o ocurre que estamos expuestos, como la ciudad de Valparaíso está expuesta a los incendios, y cada día o cada semana se quema una casa que tiene una característica de recuperación o una característica de valor cultural, de valor arquitectónico, de asentamiento, no sé. Entonces, primera cuestión, acá hay una responsabilidad que desde el año 2003 el Estado chileno no ha cumplido. Una vez más contra Valparaíso, ojo, yo creo que somos una de las ciudades que más abuso ha sistemáticamente sentido desde parte del Estado central. ¿En qué sentido? En estas múltiples dimensiones. La caída, lo conversaba a propósito de y lo voy a poner como un ejemplo, con una colega ayer que hacía, oye, se cayó uno, ¿cómo es posible que ocurra eso? Entonces yo les retrucaba o les respondía de la siguiente manera. Nosotros en la red chica de Avalpo AG somos 26 socios y abiertamente lo hice a través del chat de ellos, les pregunté, por favor, ¿alguno de ustedes cuando recuperó, remodeló, construyó, reparó sus emprendimientos, puso a riesgo el espacio público o puso a riesgo en algún minuto la posibilidad que un accidente involucrara a un peatón de la vía pública? No, eso no se puede. Bueno, lo que hace ahí un dueño de un inmueble es que lo abandona, lo deja en abandono, porque hoy día es súper rentable en Valparaíso para los inversores inmobiliarios de estas grandes casonas antiguas, dejarlo en abandono. ¿Sabes por qué? Porque el dueño tiene que pagar la demolición. Si hay un decreto de demolición, a quien le corresponde financiar la demolición es al propietario del inmueble o a su sucesión. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay inmuebles que son de un dueño original, pero han pasado por una o dos sucesiones, y identificar o ubicar a los propietarios producto de las sucesiones para que se hagan responsables del pago del financiamiento de la recuperación, la protección o la demolición cuando hay decretos de demolición, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo la municipalidad? Financiando con fondos públicos esas demoliciones. Y esos son recursos que nunca se recuperan. Esa es la práctica lo que ocurre. ¿Por qué? Porque esas sucesiones o el propietario nunca es ubicado o no comparece. Entonces, lo que ha ocurrido ayer es producto de que efectivamente Valparaíso, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, desde noviembre del 2019, Ciudad de la Música declarada por la UNESCO también, o sea, tenemos 2 denominaciones de la UNESCO. Lo que ocurre es que no tenemos un plan de gestión patrimonial y menos tenemos una glosa presupuestaria desde el gobierno central que permita asegurar, mantener, promover y rescatar el sitio patrimonio de la humanidad. Eso es la práctica lo que ocurre. Entonces quedamos expuestos a la buena voluntad
de esos propietarios, pero también a la buena voluntad de otros propietarios. Y ahí me quiero centrar, de otros que sí recuperan inmuebles, de otros que sí reparan, mantienen, y los invito algún día cuando esta cuestión pase, vamos a hacer un encuentro porque que a lo mejor podamos hacer la transmisión en vivo y hagamos una ruta de algunos lugares que son parte de la red infinita del ecosistema turístico, de casas, sitios que han sido recuperados, que han sido puestos en valor, con inversión privada, con mucho esfuerzo. No hablo que son grandes inversionistas económicos, son esfuerzos familiares complementarios que han recuperado inmuebles y que lo han puesto en valor y que están de manera pero impresionantemente bellos. Eso también es parte de la experiencia de lo que ocurre hoy día en Valparaíso. Lo que nos va a mostrar y nos muestra hoy día el Mercurio es que Valparaíso se derrumba. Ojo, el Mercurio hace más de 6 meses, y yo no me canso de decirlo, está convertido en un... no es un medio de comunicación, es un órgano de difusión política, claramente, y lo que me parece más extraño que el Mercurio no tiene ningún avisaje, y lo más extraño es que hay que preguntarse quién está financiando hoy día en la mantención económica de un diario de esa magnitud. Yo tengo la estimación que una vez que finalicen las elecciones, lo más probable es que antes de fin de año el Mercurio declare el cierre del Mercurio Valparaíso, porque no tiene flujos económicos para poder permitir su sustento. Es un negocio y ese negocio está quebrado. Alguien hoy día está financiando el Mercurio para que se mantenga. Entonces, hoy día aparece como una portada tremenda, Valparaíso se derrumba. Yo que soy porteño, que tengo mi negocio aquí, que lo cuido, lo pinto, le tengo que echar cada 3 años protector en toda la fachada, me significa montar 5 cuerpos de andamios para poder proteger, luego pintar, recuperar, mantener. Eso es permanente, infinito en el tiempo. Pero eso lo hacemos con responsabilidad. Lo que ocurre allá es un caso más de irresponsabilidad respecto al compromiso que tiene ese propietario con la ciudad. No es otra cosa, no es otro fenómeno. Aquí no hay un responsable personal único. Yo creo que aquí hay una combinatoria, pero fundamentalmente somos parte de una política o de una ausencia de política que proteja, difunda y a la vez pueda sostener el carácter de denominación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad y Ciudad de la Música desde noviembre de 2019. Dicho eso, me tengo que retirar. Un gran abrazo, Daniela, Renato, Roberto y Antonio. Un gusto estar con ustedes. Súper ameno. Gracias, gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias por tu presencia. Ya. Marco, no, Renato, perdón. ¿Estás pidiendo la palabra? Este es un tema que de verdad a mí me gusta, sé poco porque, a pesar de ser profe de historia, porque el patrimonio en realidad entraba un conjunto de conocimientos más afinados. Por eso de repente converso con el Sótero, que es alumno de la profesora, la arquitecta promotora de la idea en general. Pero también compartir con Antonio lo que él sostiene. Yo creo que, Antonio, el tema es que la historia de Chile es una historia bastante peculiar, más peculiar que la de otros países posiblemente. Entonces, pero países tan especiales como Argentina, que también tiene su historia, y un conjunto más. Pero que a la larga o a la corta vamos a tener que llegar a un punto de encuentro latinoamericano. Pero el tema patrimonial a mí me produce 3 cosas, fíjate. Primero, comparto con Brauche el hecho de que nunca ha habido una política Valparaíso desde el Estado central, exceptuando en el gobierno de la Unidad Popular, que no habiendo ministerio para ello, por lo menos había una política de incremento cultural y que tenía que ver también con una política de reconstrucción. Recordemos que cuando ocurrió el terremoto del 70, el diagnóstico estaba hecho en un mes, porque salieron todos los estudiantes de ingeniería y
y arquitectura a hacer el levantamiento y el catastro, y se demoró un mes en tener la realidad del país en esa época. Yo fui, mi abuela fue, obviamente a nosotros se nos cayó la casa, que era dado fiscal, por eso sabemos, y fueron a botar los muros, fue finalmente un camión de la Armada, me acuerdo, porque estaba la base. Entonces, todas esas cosas que eran de una sociedad distinta, por lo tanto, y tienen que ver con el patrimonio, tienen que ver con el equivocarse, pero estar del lado correcto. Y respecto al Valparaíso, eso, lo primero es decir que incluso históricamente, a pesar de que, fíjate tú que en los gobiernos sucesivos cuando éramos colonia, a los gobernadores incluso tenían un acento respecto al Valparaíso que incluso los gobernantes del periodo de la República no lo han tenido. O sea, recordemos que Valparaíso, yo lo digo con mucha parsimonia, a mí me parece que es la ciudad más importante de Chile. A mí me importa muy poco lo que piensen los santiaguinos, pero es la ciudad más importante de Chile, es la ciudad con más historia de Chile, la ciudad donde todo fue primero. O sea, la ciudad donde el primer ferrocarril, la primera plaza, el primer billete, o sea, todo primero, el primer ascensor, o sea, el primer camino pavimentado, bueno, una serie de cuestiones que las primeras industrias, etc. El primer mercurio. El primer mercurio. El primer mercurio también, claro, iba a llegar allá lo que hizo. Entonces, nos parece que es casi ofensivo la política. Yo creo que hay algo de prejuicio. Yo excluyo el gobierno de la Unidad Popular porque era un gobierno distinto, pero hay algo de prejuicio en los gobernantes respecto al Valparaíso. Yo creo que hay mucho de prejuicio, porque los porteños también hay que recordar, todos tenemos que sentirnos interpretados, también tenemos cierta autonomía, que no es declarar un Estado independiente, ni mucho menos, sino que tenemos autonomía, hemos tenido una autonomía histórica que nos ha permitido ser interpeladores de todos los gobiernos. De hecho, aquí hasta lo más nefasto se hizo primero, hasta el golpe de Estado nació en Valparaíso, a propósito se gestó en Valparaíso, entonces, claro, entonces, sin duda hay como hay un vacío histórico en el gobierno central respecto a Valparaíso, porque yo creo que ahí está la génesis de por qué Valparaíso empieza en abandono. Segundo, que hay que también decirlo, o sea, la pandemia ha puesto en evidencia clara, sustentada y afirmativamente que la educación que tenemos no sirve para nada. Hay que decirlo, aunque yo trabaje en ella, se enojen los sostenedores, se enoje quien quiera, se sienta un profesor, no va para ninguna parte, porque eso también es el soporte intelectual respecto de mi relación con mi entorno. Si no, yo creo que los porteños y las porteñas, pues siempre lo digo, a mí me parece que carecen del reservorio cultural de que no es hacer sus necesidades en la calle por mucho apuro que uno tenga y necesidades. Finalmente hay que recordar que el punto de vista biológico uno puede retener los esfínteres desde los 4 años. Entonces, eso también es una cosa que está muy en boga. Está muy en boga confundir una fiesta, la música, con un estado catatónico de que es hacer todo por sobre cualquier cosa. Entonces, por un respeto absoluto al bien de todos y todas. Y lo tercero es que también hay que decirlo, que no en carácter ofensivo, pero las autoridades territoriales, que siempre vamos a conversar con ellas y les decimos que no entendemos por qué no golpean la mesa con un plan Valparaíso, y no entendemos cómo no entienden los efectivos demográficos que gobiernan. De verdad que el Estado complejo, por no llenarnos de adjetivos, si revisamos las 38 comunas, vemos en todas, incluso en las islas, vemos una cosa contraria al sentido de la gobernanza, contraria al sentido de la preocupación por la ciudadanía, ni qué decir del patrimonio. Yo creo que situar la culpa, no sé, inveterada de la alcaldía ciudadana, me parece que es oportunista, me parece que es meramente electoral. Y yo creo que Valparaíso, si no decir agoniza, o si no está en un estado de latencia permanente a propósito de estos últimos 30 años, no ha habido ninguna inversión real. Y hay que decirlo, que en algún minuto tendrá que salir a la luz un informe sobre el uso de todo lo que significó la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, y también el decreto que lo sitúa Ciudad de la Música, porque finalmente no es posible
que no sepamos, y eso guarda relación con lo que quiero terminar. El 15, el 16 también es un desafío de levantarse para todos aquellos, lo que ellos también tienen que hacer, es decir, levantarse a votar, decidir, dirimir, complicarse, implicarse y, por cierto, participar. Yo quiero agradecerle a ustedes también la invitación y, bueno, un abrazo para todos. Gracias, Renato. Gracias, Indudablemente el llamado realmente a ir a votar. Si no vamos a votar, no se va a poder cambiar nada. Va a seguir todo tal como está. Peor todavía. Daniela. Gracias, Roberto. Más que nada, reforzar también este llamado a votar, primero a votar, y segundo, como también señala aquí Renato, claro, el tema de la educación es fundamental, lo conversábamos la semana anterior, donde llama la atención ciertos comentarios de mucha gente que evidencian efectivo desconocimiento respecto a una serie de temáticas propiamente tal, y que, como bien señala Renato, al no tener una base fundamental, una reflexión real, claro, caen a la final en esta como eslogan, donde no hay una real entendimiento, comprensión, tampoco un involucramiento mayor respecto a estas problemáticas. Entonces, hay una serie de situaciones que se suman, por ejemplo, este mismo tema de las redes sociales, donde efectivamente se ha perdido mucho este tema de la educación también de las casas, de las familias, porque las familias también se han ido desequilibrando, por decirlo de alguna manera. Ya no vivimos ni siquiera en los mismos horarios. Entonces es bastante complejo también, y son temas también sociales, que claro, es como casi el huevo a la gallina. Pero obviamente vamos a tener que hacer el esfuerzo para tratar de mejorar las cosas en todo aspecto. Por eso te decía, no creo tanto en este proceso constituyente como la gran respuesta. De hecho, por lo mismo me declaro pesimista, pero en el sentido de optimista informado, pero porque obviamente estos cambios sociales, los reales efectos de una mejor educación van a ser a largo plazo también. Y nos tenemos que responsabilizar todos y todas. Y sí, también obviamente este elemento de la confusión, desde los mensajes, desde las comunicaciones, desde el Estado, que es un tema, y también desde estas otras instituciones, organismos, por el mismo tema, por ejemplo, el Mercurio de Paraíso que mencionaban. Claro, se ve al final una estrategia de confundir a la población, o sea, llama la atención, por ejemplo, los mensajes contradictorios respecto al mismo manejo de la pandemia desde los sanitarios. Entonces, asimismo, pareciera que este elemento de confusión en la información y también que se ve una cantidad grosera de candidatos y de candidaturas independientes, que más que independientes son como individualistas. Porque más encima vemos que se plantean desde temáticas como sectoriales, tenemos, claro, que son de la salud, de la educación, de, no sé, por la vivienda, por el medio ambiente, por el agua, etcétera. Pero básicamente a lo que van, a la Constitución, tiene que ver con un contrato social que inevitablemente tiene que conversar también de temas profundos como la distribución del poder y de cómo está también además realmente lograr concretar lo que necesitamos en la realidad. Entonces no solo basta con asegurar el escaño ese día de la votación, sino que también hay todo un trabajo detrás de ellos, de perseguir a estos, entre comillas, constituyentes que salgan electos, que va a ser que nos van a representar a todos a nivel nacional, donde ya un poquito lo territorial pierde el sentido que hasta hoy día tiene, donde estamos, claro, todos investigando por qué nos responde por distrito, pero una vez ya electos, después del 15 y 16 de mayo, viene toda una etapa donde tenemos que hacer sentir y presionar a cada uno de los constituyentes que salgan también para que, entre comillas, puedan tomar el norte que necesitamos y no quedar metidos en estas, entre comillas, trampas, y también cómo vamos a hacernos cargo de todo este proceso intermedio donde coexistan un poco la legislación actual con los cambios que queremos proponer, porque como les decía, yo siento que hay cosas que se pueden hacer, este miedo como que no son los minutos, no estamos en el momento para discutir ciertas leyes específicas, no están así, o sea, no está la voluntad política, es sumamente riesgoso. Nosotros como salud, como gremio de la salud, que estamos permanentemente solicitando temas bien concretos y donde recibimos respuestas transversalmente negativas a todo, por sí por no.
Entonces, claro, no hay espacio alguno en la negociación con estas autoridades, con este gobierno, en este minuto. Pero por lo mismo necesitamos fortalecernos como sociedad, como pueblo, para poder efectivamente presionar a estos constituyentes y también generar estos espacios de control social también a todas estas otras situaciones que comentamos, o sea, que se dan en distintas áreas y que a la final profundizan esa sensación de inseguridad que tiene en general la población con todo ámbito, con todo aspecto. Y bueno, simplemente para terminar, reforzar este llamado entonces a votar responsablemente, a averiguar bien cómo funciona. Yo sé que también es parte de lo confuso el sistema TONT, pero es importante también que entiendan que este sistema se vota por listas. Entonces también investigar no solo a candidatos, insisto, desde lo individual, sino que también como estrategia colectiva de votación para asegurar, insisto, los mejores representantes que podamos conseguir. Y me estoy despidiendo, Roberto. Me alegra mucho que Renato y Marco se hayan referido a la importancia de la ciudad de Valparaíso. Me alegra mucho de que se aclare también toda esta desinformación que se ha entregado contra el alcalde Sharp. Creo de que Valparaíso tiene que salir adelante también con su actual alcalde y tiene que salir también Viña del Mar con una nueva alcaldía. Eso es muy importante, porque después de todos los escándalos que han habido, ¿no? De las coimas, del robo de plata, tanto en Valparaíso, en las municipalidades anteriores, y en Viña del Mar, con una alcaldesa que ha durado 3 o 4 periodos, donde se ha robado todo y deja más de 30 y tantos millones, miles de millones de deuda. Entonces, es la oportunidad para que haya un cambio, y por eso es que la gente tiene que ir a votar por ese cambio. Eso nomás quería expresarle. Agradecerle a Daniela, a Renato, a Roberto, ¿no? La paciencia que tienen a veces para escucharnos a todos, escucharnos entre todos. Gracias, oye. Muchas Bien, gracias. nos despedimos todos entonces. Muchas gracias por la participación y hasta una próxima. Chao, muchas chao. gracias por el espacio, que tengan un excelente día y feliz semana. Gracias, Daniela. Gracias, Renato. Antonio. Nos vemos.